¿Por qué cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, casi nunca pensamos en mujeres con discapacidad? En el marco del 8 de marzo, queremos abrir una conversación necesaria sobre las violencias que atraviesan las mujeres con discapacidad. Violencias que se invisibilizan, se minimizan o se justifican bajo la idea de cuidado o de protección. Son violencias que se expresan en la sobreprotección que limita, en la infantilización que despoja de autonomía, en la falta de credibilidad al denunciar y en la ausencia de espacios accesibles para pedir ayuda. Ser mujer ya implica enfrentar desigualdades. Vivir con una discapacidad también. Pero cuando ambas se cruzan, la vulnerabilidad no es individual, es social y es estructural. Muchas mujeres con discapacidad enfrentan mayor riesgo de abuso y menos recursos para defenderse, no por su condición, sino por un entorno que aún no garantiza inclusión y justicia. Este episodio espera ser una mirada a ampliar y a cuestionar nuestras propias ideas sobre protección, sobre autonomía, sobre capacidad y a asumir que un feminismo verdaderamente inclusivo no deja a nadie afuera. Estoy muy emocionada de este episodio porque le decía antes de grabar que es la primera persona con la que se repite grabación en este podcast. Y yo me siento muy honrada porque me volviste a invitar y justamente eso es muy bonito, ¿no? Porque quiere decir que lo que tú aportas o lo que tú dices, pues también trasciende. Sí. Entonces también estoy muy emocionada. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que no han escuchado el episodio de la historia de la vida de Cherry, pues vayan a escuchar, ahí lo pueden encontrar en el canal, tanto en Spotify como en YouTube, pero no nos vamos a ir hoy tanto como a tu historia de la retinosis, etcétera, pero pues para dar un breve contexto, si me ayudas a describirte cómo vienes vestida hoy, cómo eres físicamente, y a los que no vieron el episodio, nada más darles ese contexto de la retinosis. Con muchísimo gusto, Cristi. Pues yo vengo con leggings, una playera negra, hoy hace frío en la Ciudad de México y traigo una chamarra gris, traigo mis 2 botones, justamente como el episodio es de las violencias y de la mujer. Este ojito le pusimos un guiño color moradito y traigo mi pin de mi canal que es Viviendo con Retinosis. Siempre me peino con un chonguito alto. Ahora traigo lentes oscuros y los labios rojos. Mi tez es morena y soy pues como de complexión media. Ahí me calculan los años o los kilos, lo que más quieran. No tengo problema con ninguno de los dos. Hay que empoderarnos y ser nosotras mismas y amarnos y querernos como somos. Y pues yo tengo una condición genética que se llama retinosis pigmentaria y es una condición que me ha llevado a la baja visión. De entrada soy ciega nocturna y ahora actualmente a mis 46 años de edad estoy perdiendo lo que es la periferia, es decir, ya empiezo a ver como por una visión de túnel y confundo los colores y un poco borroso, entonces pues ya se me va complicando y por eso pues vivo en este espectro que se le llama baja visión. Ok, perfecto. Muchas gracias por ese contexto y bueno, para poder arrancar, por mi parte, soy altura chaparra, 1,56 aproximadamente, traigo el cabello suelto con una como bailarina negra, soy tez blanca, complexión delgada, yo quiero decir, según yo sí, ojos cafés, medio grandes, nariz, el otro me decía como nariz como chata y no recuerdo qué nombre me usaron, pero nariz como gordita siento, labio grueso y hoy traigo una blusa de manga larga blanca justo porque hace frío y el consultorio está muy frío, entonces blusa de manga larga, cuello alto, blanca y encima una como de tirantes blanca con negro y pantalón de mezclilla azul fuerte y unas botas negras. Entonces, bueno, ya se dieron una idea de qué guapas y hermosas nos vemos hoy. Exactamente, de quiénes somos y cómo lucimos. Ahora me gustaría empezar de lleno, un poco, estaba leyendo las preguntas y dije, ay, será muy fuerte empezar con esa y luego dije, ay, pues bueno, ¿no? A lo que venimos. Entonces, a ver, ¿qué significa ser mujer en un sistema que ya vulnera por género y además vivir con una discapacidad en una sociedad capacitista? Este término de sociedad capacitista lo he escuchado mucho dentro del movimiento de personas con discapacidad,
busqué qué era para poder explicárselo a la gente, porque al inicio yo también lo escuchaba y era como, ¿qué es? ¿A qué se refieren? Entonces, igual si nos puedes explicar un poco a qué se refiere con sociedad capacitista. Pues el capacitismo como término es la discriminación por ser una persona con discapacidad. Eso es el término, ¿no? Y pues vivir en una sociedad capacitista es justamente una sociedad que no nos reconoce, que no nos dignifica, que no nos... no asume que tenemos nuestros derechos, al igual que las personas sin discapacidad, y entonces pues nos van como orillando, nos van segregando, y entonces pues, o sea, la sociedad capacitista está hecha para las personas que viven sin una discapacidad o que no tienen una discapacidad. Por lo tanto, al decir justamente este concepto de sociedad capacitista, es un concepto en donde las personas con discapacidad pues no cabemos, ¿no? Eso es en general, pero pues tu pregunta va más perfilada y dice una mujer, ¿no? Una mujer con discapacidad, pues vivimos la doble discriminación, como bien lo dijiste, la de género, simplemente por ser mujeres, y luego pues se te suma la discapacidad, y yo a veces también digo que se nos suma a las que lo decidimos, la maternidad, ¿no? Entonces, yo primero pues nací mujer, entonces eso ya es una segmentación. Luego decidí maternar, tengo una hija, y entonces pues ya era la chava que decidió ser mamá, entonces mujer que es mamá, ¿no? Esta chava siempre va a faltar, va a pedir permisos porque es su hija, ¿no? Siempre como ese sesgo. Y luego pues asumí la discapacidad porque yo al inicio mi diagnóstico, pues como es una enfermedad crónico-degenerativa, pues me tenía mejor visión y entonces podía hacer más cosas. Entonces yo tampoco lo asumía, mientras podía hacer las cosas, pues yo no me decía una mujer con discapacidad o una persona con discapacidad. Pero ahora que de verdad ya mis ojos no rinden como antes, pues sí, ya lo asumo, ya lo hablo, ya lo puedo verbalizar y socializar, pero entonces pues te vas segmentando, entonces ya solo eres la mamá con discapacidad, y entonces se vuelve más complejo, ¿no? Porque entonces no solo vas a pedir permisos o ausencias por tu hija, sino también por tu enfermedad, por tu discapacidad, ¿no? Y esas son las ideas que la gente se hace. Yo creo que soy la persona que menos pide permisos en mi trabajo, ¿no? Que, o sea, sí se necesitan y todos lo necesitamos, pero, o sea, justamente es como la idea que se hace el otro de lo que puedes o no puedes hacer tú. Asumen y no preguntan. Que aparte, como dices, sí se necesitan esos permisos, ¿no? Por ejemplo, que creo que estaban viendo lo de la ley para dar permiso a las mujeres cuando menstruan y que les dan unos cólicos, deja tú los cólicos espantosos, o sea, que de verdad hay mujeres que se tiran al piso del dolor o que hasta se desmayan del dolor. Claro. Entonces, que por el simple hecho de ser mujer y algo biológico que no puedes controlar como la menstruación, ya se duda, ¿no? En quererte contratar o decir, otra vez vas a faltar, y tú, pues perdón, es cada mes y no lo vas a faltar cada mes, así como de... Y pues si una quisiera, no elegiría esos dolores, ¿no? Pero justo ese pensar de las empresas, ¿no? Y que el día que yo te conocí me quedó como muy marcado, porque aparte, no recuerdo si en el otro episodio lo mencioné, pero yo te conocí en el evento que organizaste, que cuando yo te vi dije, ¡ah! Es la que había contactado por redes, y para mí fue como wow, y luego ver el tema también que abordaron fue doble wow, y por eso querer grabar contigo este episodio, ahora con motivo del 8 de marzo, ¿no? Porque justo fue abrir la puerta a todas las violencias que se enfrentan las mujeres con discapacidad, pero no solo que violencia que los otros les hacen de discriminación, de rechazo, ¿no? Sino también estas violencias psicológicas. Había un papel que me marcó mucho, que creo que de hecho lo habías escrito tú. La pregunta decía, ¿alguna vez has tenido que esconder o no mencionar tu discapacidad o algo así, ¿no? Y que pusiste, ¿qué pusiste? A ver, yo puse, bueno, justamente el evento en el que nos conocimos era un tendedero de violencias capacitistas, y justamente era en el marco del Día Nacional de la Mujer con Discapacidad, porque en México ya existe ese día. Entonces pues yo quería hacer algo, y siempre estoy como repensando cómo podemos alzar la voz desde nuestras distintas pues presencias y esencias. De las chicas que quizá no pueden salir de casa, pues nos mandan un videíto, ¿no? O sea, no, porque si no nosotras mismas segregamos, ¿verdad? No puedes salir de tu casa,
pues no tienes el derecho a expresarte. No, claro, ¿no? Pues aquí siempre abrimos la puerta, mándame una foto, hazme un comentario, mándame un video y exprésate. Entonces era ese tendedero donde podíamos denunciar lo que nos pasaba o lo que hemos vivido, y justamente yo decía que yo había vivido 38 años de mi vida pues escondida, ¿no? Porque me daba mucho miedo, vergüenza, frustración decir que yo era una mujer con discapacidad, ¿no? Y no asumir que pues también tengo los mismos derechos que una mujer o que una persona sin discapacidad. Entonces pues yo trataba de esconderlo, y cuando lo hablas, o sea, lo socializas, o sea, por ejemplo, tú ves otra perspectiva. Yo dije, qué violencia fue hacia mí misma, ¿no? O sea, porque a lo mejor me hubiera hecho algunos momentos probablemente más fáciles, otros hubieran sido igual de difíciles, ¿no? Pero a lo mejor ese acompañamiento que me han brindado mis amigas, que casi la mayoría de mis amigas son chicas sin discapacidad, hubiera sido un acompañamiento hermoso porque ellas hubieran sabido, ¿no? Y entonces eso es así, o sea, cuando me dicen, es que ¿por qué no nos dijiste? Yo, pues porque de verdad me da pena, porque yo pensé que solo por tener una discapacidad me iba a quedar fuera, ¿no? Fuera de la vivencia, de la convivencia, de las invitaciones, y pues no ha sido así, ¿no? O sea, a veces, más bien como ya mujeres adultas, no tenemos tiempo de vernos, ¿no? Que es lo que ahora pasa y es un meme, ¿no? De, ay, ¿cuándo nos vemos? Dentro de 5 meses, ¿no? Pero justamente es por los tiempos y no por lo que vivo, ¿no? Por lo que me atraviesa, que es la discapacidad. Ahorita que decías eso de las amigas de sin verse y que pensaste que te ibas a quedar fuera si les decías lo de la discapacidad, me vino mucho a la mente, o sea, justo que es algo que también viven mujeres sin discapacidad, pero por ejemplo, cuando, no sé, enviudan o se divorcian, creo que el más común es cuando se divorcian. Es un estigma. O sea, me contaba muchísimo, por ejemplo, una señora que se divorció y tenía el grupo de amigas, mamás de los compañeritos de la escuela, ¿no? Ya es que se hacen los grupos de las mamás, y era de que se reunían cada 8 días a jugar y todo, las señoras y los señores. Dejaron de invitar a la señora porque como yo estaba divorciada, no se fuera a ligar a algún marido. Sí, no, entonces, es que es todo un estigma, o justamente también hay círculos, por ejemplo, donde alguna de las amigas decide no maternar, ejerce ese derecho, y a veces se empieza a sentir como, por ejemplo, yo de mis amigas más cercanas fui la última en tener hijos, ¿no? Y entonces sí entiendo esa parte, porque de repente llegaban mis amigas y solo hablaban de sus hijos, y yo decía, no sé si puedo aportar algo, o no sé si mi opinión es válida porque no puedo opinar de algo que no vivo, ¿no? O sea, como decir, ay, no, sí, claro, dile a tu hijo tal o tal. Pues yo no sé porque no tengo uno, ¿no? Ahora que tengo a mi hija, pues entiendo ya muchas cosas, ¿no? Y muchos contextos. Entonces yo iba, convivía, las escuchaba y yo decía, bueno, también está padre pues escucharnos, aunque no eres parte al 100%, pero te hacen parte, ¿no? Pero justo si te segregan, como dices, la chica o la señora que ya estaba divorciada, por miedo a que se fuera a ligar algún poco, pues también es como súper complejo, ¿no? Habla como de de las inseguridades de las otras, ¿no? Sí, pero que también, pues, cuántas veces se tiene la madurez, ¿no? Para reconocer todo eso. Y qué cañón, porque justamente me gusta que se empieza a hablar de este tema, pero falta todavía el tema de los duelos. Que el duelo no es solo cuando se muere alguien, no es solo cuando se muere un ser querido, o sea, también es, y creo yo que los duelos que más duelen es cuando pierdes a una persona de que ya deja de formar parte de tu vida, pero sabes que sigue viva, sabes que ahí está, pero ya no le puedes, o ya no es lo mismo si le hablas. Entonces, vivir esto con amigas, por lo que decías, no sé, de maternar, ¿no? Y que ellas están maternando, tú todavía no, que tú te hubieras, por ejemplo, dicho, es que ya siento que ya no encajo, y hubieras tomado la decisión de darte una pausa. No es porque no las quieras, sino porque ya no están conectando en ese momento, y aparte tú atravesando el duelo de este diagnóstico, de esta discapacidad, etcétera. Entonces es duelo tras duelo que vivimos como personas, ¿no? En general, pero que se intensifican o se pueden duplicar el número de duelos o situaciones en estas circunstancias, ¿no? Sí, claro, como lo dijiste, y a mí me pasó cuando entré y asumí esta parte de la discapacidad. Me hice de una buena amiga, bueno, que yo consideraba que era una buena amiga, y por algunas cosas o malentendidos, o nunca supe la verdad,
como que me dejó de hablar y entonces, o sea, yo al principio dije, ay, está bien padre porque después de, o sea, uno piensa que no tiene la capacidad de hacer nuevos amigos, ¿no? Nuevas relaciones o esos nuevos amigos tan intensos como, por ejemplo, en mi caso, mis amigas que tengo 20 años de conocerlas, ¿no? Dices, no, pues ya, o sea, las demás van a ser, pues más compañeras o así, ¿no? Y esta chica yo sí la consideraba mi amiga y aparte pues la conocí en el mundo de la discapacidad, entonces era así como mi primera amiga disca, ¿no? Y cuando te digo que pasó esto que me dejó de hablar y así, a mí me dolió mucho y era muy chistoso porque no, o sea, el resto de la gente no te entiende que te duela perder un amigo, ¿no? O una amiga en este caso. Sí, pero ¿por qué? Y así, no sé, o sea, me siento triste, no me siento feliz, no me siento bien, no me siento a gusto. Porque pues es que ya no me habla, ¿no? Entonces fue así como, y no sé, y lo peor es que no sé qué pasó, ¿no? Y yo como que intenté preguntar y así, pero pues nunca supe. Entonces ya, al paso del tiempo obviamente, ¿no? Pues superas ese duelo, ¿no? Pero sí es como de reconocer, ajá, justo estas nuevas pérdidas o estas emociones o estos nuevos caminos a los que te enfrentas. Que aparte, si nos vamos más allá de lo que teóricamente es un duelo que tiene etapas y que se termina, se supone, cuando llegas a la aceptación, etcétera, también va, como dices, las emociones, pero los pensamientos que llegan, porque entra también, no sé si te ha pasado estos pensamientos de qué tal que yo no soy capaz de tener nuevos amigos, qué tal que yo no soy tan buena persona como para tener nuevos amigos. Empiezas a dudar de tu valor y no por algo en específico, sino porque también así es nuestra bella y hermosa mente que nos juega a veces. Sí, justamente te cuestionas tú solo, ¿no? Así de, ¿y qué habré hecho mal? ¿O hice algo mal? ¿O me hubiera gustado saber? Pero pues yo algo que aprendí creo que con la retinosis es que nunca entiendes los porqués y nunca encuentras las respuestas, ¿no? O a lo mejor si las encuentras no te van a satisfacer porque siempre te estás cuestionando. O sea, yo decía, pero ¿por qué la retinosis? ¿Pero por qué a mí? ¿No? O por qué en este momento, o por qué tan chava, o por qué no otra persona, o no. Entonces, nunca encontré las respuestas, pero conforme vas creciendo, más bien a veces dejas de cuestionarte y empiezas como a vivir lo que te toca y no, o sea, digo, no es que el cuestionamiento no sea bueno, ¿no? Pero hay cosas que dejas atrás y dices, ay, ya. Empiezas a elegir, ¿no? Sí, porque también justo los pensamientos van y vienen y están, y a veces mientras más los quieres como ignorar, pues más ahí está, ¿no? Como una mosquita que quieres ignorar y más ahí se está presentando, o más escuchas el zumbido, sí. Así esos pensamientos, ¿no? Pero como dices, creo que empiezas a aprender a elegir qué sí, quieres habitar, qué no quieres habitar. Y me gustaría que nos fuéramos ya dentro del tipo de violencias que hay, justo desde esos tendederos. No sé si has hecho más tendederos o ese fue el último. No, ahorita bueno es el primero, pero yo creo que sí fue un buen inicio y yo creo que sí lo vamos a replicar. Ok, pero ahora sí, o sea, justo has tenido como más convivencia con otras mujeres dentro de esta que se llama Movimiento de Personas con Discapacidad, ¿no? Sí. Y así hay como sus grupos, que eso también está padre, ¿no? Cuando te sientes perteneciente con alguien y acompañado. Sí, justamente. Y dentro de las violencias quería empezar con una que creo que es la más escuchada, ya me irás diciendo tú conforme las vayamos mencionando, que es la parte de la violencia simbólica y capacitista. Buscaba yo como ejemplos de esta o a qué se refería y me salía la parte de la infantilización, ¿no? Lo que mencionaba en la descripción, el pobrecita ella no puede, o la desexualización o hipersexualización de una mujer, ¿no? Híjole, es que justo tiene como muchas vertientes, ¿no? Porque pasas de ser, por ejemplo, ¿no? Una persona asexuada, ¿no? Es así como de, pues, como tienes una discapacidad, entonces tú no sientes deseo, ¿no? O sea, porque se enfoca justo a eso, ¿no? Tú no sientes deseo, tú no tienes relaciones sexoafectivas o afectivas o solo sexuales, ¿no? O sea, no se habla de eso porque, pues, como eres una persona con discapacidad, ¿cómo se te va a hablar de eso, no? Es un tabú, es un estigma. O, por el contrario, te vuelves un fetiche. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo será estar con una persona con discapacidad? ¿Cómo será salir con una chava usuaria de silla de ruedas? ¿Cómo será salir con la chava que es ciega? Seguramente, no, porque siempre seguramente esa chava siente más. O sea, sí, es una frase que es así, ¿no? Esa chava, la ciega, siente más.
¿no? La que no ve seguramente, híjole, ¿no? O sea, wow, una super experiencia, porque como no ve, aprovecha todos sus otros. Y entonces está como el que no y el que así como dice super, ¿no? Entonces, o sea, sí es así como de, no, o sea, somos personas, o sea, con una discapacidad sentimos como tú, con la misma intensidad o con menos intensidad, o tenemos días buenos o tenemos días malos, ¿no? Y está esta otra de, pues, pobrecitos, ¿no? Esta cuestión como de la lástima, esta cuestión de no puedes, ¿no? Te necesito ayudar, este modelo asistencialista de necesitas ayuda pues para todo, ¿no? Y yo digo, bueno, en mi caso sí, o sea, estoy poniendo la vista, pero pues no la conciencia o no la motricidad o la movilidad, ¿no? O sea, justo venía y las pocas veces, yo ya uso más mi bastón en el día, antes no lo usaba más que en la noche, y porque según yo pues con la luz todavía veo, pero cuando voy a lugares que no conozco por lo regular lo saco, ¿no? Y entonces venía, bueno, anteriormente que he andado en la colonia Roma, pues la gente así me ve como extraño, porque yo alcanzo a ver ese poco que veo, pero no me ayudan, o sea, me ven parada como en el semáforo y no me dicen, ya puedes pasar, ¿no? O sea, más me ha pasado que algún carro me pita y ya yo veo y yo, sí, ya me está cediendo el paso, ¿no? A que las quiero personas... pensar, porque qué tal que sí, te ¿no? oye, No, porque así se detiene, ¿no? Como que se detiene, pero como que yo creo que también ellos hacen un proceso de, pues no me está viendo, ¿no? Entonces ya me toca. Pero, por ejemplo, hoy sí así, ya cuando logré cruzar, hasta una pareja se paró y me dijo, oye, ¿necesitas ayuda? Y ya les dije, no, ya entendí que es así adelante y me falta una calle. De verdad, yo sí, muchas gracias. Órale, chido, ¿no? Entonces, o sea, esa parte de que te pregunten y que tú decidas si la necesitas o no la necesitas, si tomas en ese momento o no, está padre porque ya está en ti la elección, ¿no? A decir, a asumir, ella necesita ayuda y entonces van y te jalan, ¿no? Porque piensan que no eres capaz de cruzar una calle, ¿no? Sí. Ahí quiero meter muchas cosas porque, no sé, ahorita que te estaba escuchando al inicio que decías, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? No puedo con las personas como, o sea, claro que han de existir personas que hagan esos comentarios, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, yo sí. Pero yo, por ejemplo, me iba también más a la parte de los abusos, de violaciones, son temas que de verdad yo digo, si de por sí pensar en alguien que abuse de un menor de edad, es algo que yo no me cabe en la cabeza, por más psicóloga que sea y que lo entienda desde tal enfermedad mental o que sea, o sea, no me da. Es complejo y yo, bueno, me voy a atrever aquí, ya lo había dicho en un episodio muy chiquito, me parece que no salió, pero yo sí viví esa violencia. Salí de fiesta con una que en ese momento yo consideraba que era casi mi mejor amiga. O sea, no era mi mejor amiga porque tenía a mis amigas en la universidad, ¿no? Pero éramos así, o sea, tu amiga con la que vas a todos lados, a los conciertos, a la fiesta, ¿no? Y entonces ya llevamos un chorro de tiempo siendo amigas. Para mi cumpleaños yo, o sea, como que decido salir con ella me dice, vamos, tomamos. O sea, que aparte cuando vas pensando en las cosas y entonces justamente, ¿no? Pero que te dicen, pues es que ¿por qué tomaste? O no debías haber tomado, ¿no? O ¿qué tanto tomaste, no? Entonces nos vamos como a su casa y ella va con su novio, o sea, éramos tres, ella, su novio y yo. Y entonces vamos a su casa y me dice, bueno, te toca en este cuarto y nosotros acá, padrísimo. Yo me acuesto, pero yo nunca pasó por mi cabeza, pues, cerrar la puerta porque, pues, según yo estaba en un espacio seguro, ¿no? Corte A, siendo un tipo encima de mí, el único tipo que había en esa casa era el novio de esta chica, y pues, bueno, intentó, pues, aprovecharse de mí, abusar de mí. Yo así, o sea, te reprochas muchas cosas porque yo supongo que, o sea, eran como las 5 de la mañana, habíamos bebido, estaba cansada, y esos segundos, porque yo no creo que haya pasado más, en los que tú tardas en reaccionar. O sea, yo entiendo mucho a las personas pues, que sí son víctimas porque te reprochas, ¿por qué no reaccioné más rápido? ¿Por qué no? O sea, no, pero no puedes, o sea, estás como en un shock más allá del cansancio, o sea, es así como de, no me está pasando a mí, ¿no? Y yo alcancé a reaccionar, lo empujé, grité.
este chavo se salió, este tipo se salió, mi amiga me intentó, bueno, la persona chica me intentó convencer de que no denunciara, yo le dije que sí, porque yo me sentía como ya en peligro hasta con ella, y yo decía, es que yo me tengo que salir de aquí, yo sí, no voy a denunciar. Y como que sí, o sea, ¿sabes? Esa parte como de la culpa te lleva a decir, no voy a denunciar. Y el que me ayudó mucho fue la que es mi pareja actual, mi esposo me dijo, esto no se va a quedar así, o denuncias tú o denuncio yo. O sea, pero él no fue así como, o sea, él jamás me revictimizó, jamás dijo, pero ya ves por qué no, o sea, me dijo, pero ¿qué pasó? Pero vamos a denunciar, ¿no? O sea, él no fue así tampoco de, ya le pasó esto a mi chava ya está así como manchada, o sea, ¿sabes? Sí. Él así fue, vamos para adelante, denuncié, yo puedo decir que viví desde dentro del sistema, y entonces justo otra de tus preguntas era que, ¿qué se hace ante las violencias o ante este tipo de violencias? Yo me acuerdo que yo le dije a esta chava, o sea, como que me tardé porque pues estaba oscuro, o sea, el cuarto estaba la luz apagada y así. Y entonces me sentí muy indefensa de que de verdad no veía, ¿no? Entonces cuando tú hablas de estas violencias, claro que sí existen muchos abusos a mujeres con discapacidad. Creo que el número es muy amplio, pero justamente como lo dicen, lo que no se nombra no se cuenta, ¿no? Y entonces si tú no vas y denuncias, eres una persona una mujer con o sin discapacidad, porque nos pasa a las dos mujeres, ¿no? A las que tenemos la discapacidad y a las que no, que no denunciamos por muchas, bueno, yo sí denuncié, pero, o sea, no denunciamos por muchas cosas, ¿no? Por pena, por miedo, por el estigma, porque te señalan, porque si dices algo mal y se hace viral y entonces ya tú eres la mamá de ¿no? De la niña que así o no sé, ¿no? Entonces siempre son como esos vínculos que dices, pues no, o sea, yo no quiero que me recuerden o me reconozcan por eso, ¿no? Y entonces pues sí, pero sí muchas mujeres con discapacidad no denuncian las violencias de ningún tipo. O sea, tengo amigas que viven con violencia económica, de repente no pueden salir de un círculo porque pues dicen, ¿y a dónde me voy? ¿No? O sea, y la parte que iban a hacer como esta ley de los refugios y quedo parada, entonces es como muy difícil porque si a lo mejor tuvieras un día la lucidez y la fuerza, porque no es fácil, o sea, no es fácil, ¿no? Salir de esos círculos y dices, me voy, pero ¿a dónde te vas? ¿No? O sea, ¿con qué dinero? Yo he escuchado historias de amigas que me decían, pues es que o sea, me alejaron de mi red de apoyo, de mi familia, me pegaban, pero yo no tenía dónde ir, no sabía dónde, y no sabía. Yo salí de ahí porque, pues, el muchacho se murió, o cosas así, ¿no? Si no, yo no hubiera salido. O sea, cosas que de verdad dices, wow, qué historia. Pero justamente, pues, el otro lado no lo ven, ¿no? O sea, a veces la violencia económica no es nombrada, ¿no? O sea, solo vemos las violencias, pues los golpes, los abusos, ¿no? El que a lo mejor no encontramos trabajo también, pues es violento porque pues de cada tantas personas, las personas con discapacidad en general, tienen menos empleos, pero de cada 10 empleos que existen para personas con discapacidad, me parece que son 7 para hombres y 3 para mujeres, ¿no? Entonces, eso también se vuelve, pues, violento, ¿no? Porque realmente tenemos las capacidades, solo es el género lo que a veces decide si te dan o no te dan el trabajo. Y quiero abrir también aquí el camino hacia que no es solo, obvio, estas violencias que mencionas que no se dicen, de personas, mujeres que pueden hablarlo, pero que por cualquier circunstancia no lo hacen. Pero que también está las personas, ya sea con parálisis, con autismo, con X o Y, que no son verbales, que no pueden... Sí, que no tienen la capacidad física de denunciar, ¿no? O sea, que también es algo que existe, o sea, y creo que no se nombra, o si se nombra es como de, sí existe, pero se deja como que ahí en el rinconcito, ¿no? Como de, sí, luego lo abordamos. Porque es incómodo, ¿no? Pensar que alguien pueda abusar de una persona. Luego, más incómodo, una persona con discapacidad. Más incómodo si es ¿no? Le va sumando incomodidad, pero que si nosotros, que somos los que tenemos esta voz, por así decirlo, o este conocimiento, no empezamos a abordar este tema, pues ¿quién lo va a hacer, no?
El otro día, por ejemplo, estaba con un señor papá de una chica con parálisis cerebral que ya va a cumplir 30 años. Y la conozco así desde que somos unas niñas hasta ahorita. Y yo le decía al papá de broma, ay, me la voy a llevar de antro, ahora para sus 30, aún solo para mujeres y así todo, ¿no? Y él, no, pero ¿cómo? Ella es una niña, ella no entiende de esas cosas. Y yo le decía, no sabes, yo tampoco sé si sí lo va a entender o no, pero quiero pensar, porque tiene 30 años, darle el lugar de que no es una niña ya, de que ya es una mujer. De que puede ver un hombre y puede decir, wow, qué hombre, ¿no? Sí, Y eso es como del deseo como tal, ¿no? Y justamente o sea, es como una violencia, pero una violencia normalizada, porque el papá asume que su hija no va a entender, que ella no sabe, pero no dice, ay, pues pregúntale, ¿no? O sea, no se da esa oportunidad de... A lo mejor él como papá va a decir, ay, ¿no? O sea, como que papá te va a decir, ay, sí, claro, ¿no? Váyanse de antro a ver hombres encuerados, ¿no? Pero a lo mejor él, pues, piensa, no va a entender, en lugar de decir, pues, ay, no sé, pues pregúntale, ¿no? O, por ejemplo, me acuerdo mucho de que salimos una vez con una chica igual con discapacidad visual, y entonces ya le dijimos a la acompañó la mamá, o los papás, no me acuerdo bien si eran los dos o uno, y ya le dijimos, bueno, ahorita se la regresamos. Ay, no, tárdense, llévensela un rato, ¿no? Para que ella también sepa, y los vea a ustedes que hacen cosas, ¿no? Y que no tenga que andar dependiendo de nosotros, ¿no? Entonces eso se me hizo como más fácil, que la mamá también ya fue un descanso de, ay, no, sí, ya llévensela un ratito, ¿no? Sí, y son esas cosas que no, como que nosotros damos por hecho porque tenemos el privilegio de tener esta parte de la socialización, de disfrutar, de tener amigos, pero que no nos ponemos a pensar en el impacto que tiene hablar 5 minutos con una persona con discapacidad, ¿no? Por llevarlo hacia lo básico. Cuando era monitora de niños con autismo, fui con uno de 14 años a una escuela primaria y sus compañeros le enseñaban a decir, no manches. Y yo era, wow, la más feliz porque dije, es que esto es lo que se busca, que, ok, no me vas a aprender a sumar, pero vas a aprender a convivir con otros, vas a aprender a... Y esos otros que no tienen alguna discapacidad o alguna condición van a aprender a tratar a las personas que tienen alguna condición o discapacidad con respeto y hacerlos parte, ¿no? Sí, es que eso es lo que se busca, ¿no? Como el ser orgánico, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente no entiendes hasta que lo vives o lo conoces o así, pero yo veía a mi hija no tiene discapacidad, ¿no? En la guardería, bueno, ella es niña de guardería, y entonces pues ves como entre ellos se van jalando, ¿no? O sea, el que camina y luego el otro ya camina y luego el otro ya camina, porque simplemente lo ves, casi pareciera que no les tienes que enseñar, solo cuidarlos, ¿no? Así de no se vaya a dar el changazo o lo que sea. Pero entonces uno ya está como agarrando la cucharita y el otro, ¿no? Entonces justamente es como ese conocimiento colectivo y es lo que tú dices, la socialización, ¿no? Qué chido que le están enseñando a decir, no manches, igual no va a sumar, pero va a socializar, va a ser capaz de pedir algo, ¿no? De decir, no me gusta, me siento incómodo, eso no está bien, ¿no? A quedarse como callado y pues que no sepas qué o hasta dónde, ¿no? Entonces esa colectividad es importante. Y como dices, pues nosotros, o sea, es esta parte que dices, ¿no? Se vuelve incómodo. Pero si no incomodamos, entonces no nos voltean a ver. Y eso es como ya una realidad, ¿no? Si no alzas la voz, pues tú no existes, ¿no? Si no pides, pues no existes. Si no exiges, pues no existes. Y entonces te vuelves como incómodo, pero también te vuelves como un poco indeseable, pero es porque es como muy normal dejarte atrás. Y entonces cuando tú ya exiges, te vuelves así, ay, el que siempre se está quejando, ¿no? O la que siempre se está quejando. Pues no me estoy quejando, solo estoy exigiendo mis derechos en voz alta. Y que, ¿no? Tan como dices, o sea, solo estoy exigiendo lo que me corresponde, ¿no? Como a ti te corresponde, pero como tú no estás en esta silla y a ti te toca nada más de facto, pues está normal, está chido para ti, pero no está chido para mí, porque yo como tengo que decir, oye, toc, dame chamba, ¿no? O sea, yo también lo sé hacer, pero a ti te la dan porque, pues, no tienes una discapacidad, entonces dices, ay, esa chava siempre se está quejando, ¿no? Y no es una queja, solo es una exigencia de estar a la par. Otro tipo de violencia que vi que había y que me gustaría como que nos adentráramos es en esta de las relaciones afectivas.
la parte de las relaciones donde se aprovechan de esta sí necesidad de apoyo en ciertas cosas, o por ejemplo la parte de la autoestima. Mencionabas en ese tendedero que te conocí, ese miedo a no ser suficiente, creo que habías puesto, Ajá. por la discapacidad. Entonces justo como también ahí influye, cómo ahí entra. Es que creo que sí es como toda una concepción, o sea, nos enseñan a que las personas con discapacidad valemos menos, ¿no? O sea, porque pareciera que te falta algo, ¿no? Pon tú, en mi caso, me falta la vista, entonces pues estoy incompleta, entonces pareciera que no tengo derecho a, ¿no? Pero pues cuando tú ya, pues es que es como todo un proceso, porque, o sea, si todo el tiempo te están enseñando eso y todo el tiempo tú estás viendo eso, pues realmente te la crees, ¿no? Entonces todo como un proceso de desaprender y volver a aprender y quererte como eres, ¿no? Porque pues hay como muchas cosas, ¿no? Que los cuerpos perfectos, ¿no? Que la belleza debe ser tal, ¿no? Entonces, pues si tú no encajas con esos cánones, pues tú sientes que entonces no eres ni perfecta, ni bella, ni tienes el super cuerpazo, ¿no? Y entonces, pues en los modelos que se nos venden como sociedad, pues nunca vemos justamente personas con discapacidad justo habitando una ciudad, siendo parte de una pasarela, siendo parte de la vida cotidiana, ¿no? O sea, todos los que salen en los comerciales y en los billboards pues, son perfectos, ¿no? Y entonces tú no sientes que estés dentro de esa gama de perfección, ¿no? Porque te falta algo. Entonces, a veces, bueno, yo sí sentía, pues, ¿quién me va a querer? Porque no soy suficiente, o ¿quién va a querer cargar, ¿no? Lo pongo entre comillas, ¿no? Como con esta parte de vivir con una persona con discapacidad, donde se te enseña que entonces siempre tienes ese modelo asistencialista de necesita, le tienes que dar, le tienes que ayudar, la tienes que llevar, pues entonces ¿quién va a querer esa carga? Pues, ¿no? Cuando pues ya vives en pareja y dices, no, pues tú haces tu parte, yo hago la mía, las dos somos personas y nos complementamos, ¿no? Pero sí es un camino difícil porque pues sí hay un momento en el que no te sientes suficiente, ¿no? En el que dices, pues ¿quién me va a querer así con una discapacidad, ¿no? Pues te das cuenta de que hay un chorro de parejas que son así, una persona es sin discapacidad, otra es con discapacidad, o las dos son con discapacidad, ¿no? Entonces pues está, o son dos discapacidades distintas, ¿no? Entonces, pero sí es todo un tema porque a mí las preguntas que más frecuentemente me hacen es, pero tu esposo tiene discapacidad, ¿verdad? Y yo, no. Ah, y entonces, y yo, entonces, ¿qué? No, o sea, entonces todavía está ese estigma. Mucha gente no piensa que podamos ser parejas así, ¿no? Como, o sea, pero pues ya hay familias, las nuevas familias, dos mamás, dos papás, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser normalizado el hecho de ser parejas con discapacidad, ¿no? O por qué segregarlas como, no sé si vi un video una vez que era como de personas con síndrome de Down o enanismo, y que justamente era como ponle una colonia en la que todas las personas que vivían en esa colonia eran solo personas con enanismo. Entonces para ellos más bien lo extraño era ir afuera de esa colonia y ver que había personas como pues altas, chaparras, de todo, ¿no? De otras alturas. Entonces justo es eso de por qué unas cosas sí aceptamos o vemos para normalizar y otras cosas no. Porque aparte de esto que mencionas también se me hace muy valioso la parte de la pareja. Porque creo que ahí es otro tema para abordar más sobre desde el ser mujer, porque mencionas, tu esposo no tiene ninguna discapacidad. Ajá. Si nos fuéramos a las estadísticas también, ¿cuántas son las mujeres con discapacidad que logran tener una pareja sin discapacidad? Sí, no, yo la verdad creo que hace rato dijiste algo muy importante que hablamos desde un privilegio, ¿no? Entonces yo creo que sí he tenido bastantes privilegios, pues desde mi situación geográfica que vivo en el centro de la ciudad, ¿no? Y que a pesar de venir de una familia pues de escasos recursos, pues el hecho de vivir en el centro de la ciudad, yo con un boleto del metro iba a la universidad,
O sea, porque mi situación cambió hasta que yo trabajé, pues, ¿no? Pero mientras mis papás me pagaron mi escuela, mis estudios de mi casa, era tu boleto al metro, ¿no? Pero compañeras o compañeros que vivían desde el Estado de México necesitaban, no sé, en ese momento, su boleto del metro más 20 pesos, ¿no? Entonces, pues yo no necesitaba eso. Eso es un privilegio y a veces nosotros no los vemos o no los reconocemos, ¿no? Entonces también, pues yo he tenido como esa suerte, ese privilegio de, pues justamente tener una pareja sin discapacidad y que justamente o sea, que sí sea una pareja, no me juzga, me apoya, me da mis tiempos. Esto no ha sido fácil, obviamente. Al principio era, dejaste el garrafón a la mitad de la sala, casi me caigo. Y no, es que venía rápido y me estaba llamando mi jefe y pues se me olvidó. Ya no lo vi, ¿no? O sea, porque él ya no lo vio, ya en ese momento ya no le interesaba, ¿no? Aquí estás, amigo. Perdóname. Pero pues sí, ¿no? Esos detalles, entonces pues sí hay privilegios, sí, son distintos, ¿no? Pero sí, justamente yo nunca me gusta romantizar nada porque luego van a decir, ay, pues esa Cherry piensa o dice que es fácil tener una pareja, y así. Pero pues es como también te vayas como colocando en el camino, como te vayas asumiendo, como te vayas empoderando y como vayas tomando tus propias decisiones, porque a lo mejor también en una de esas, ¿no? Si yo hubiera elegido a lo mejor otro novio que era en ese momento, no sé, otra cosa, o me hubiera traído otra cosa y llegar al punto, pues a lo mejor no estaría aquí, ¿no? Hubiera dicho, bueno, sí, disfruté 5 años con esa pareja, pero pues no se dio para más, ¿no? Sí, porque aparte justamente en el podcast incluso he tenido 2 entrevistas donde el hombre es quien tiene la discapacidad y la mujer no tiene ninguna discapacidad. Entonces justamente es mostrar esto, o sea, que también ahí entra un poco la perspectiva de género, o sea, cómo a los hombres les cuesta más por lo que vayan a decir o por algo del ego propio, no sé. No sé si incluso has abordado ese tema con tu pareja, porque está como interesante, ¿no? Sí, siempre hablamos como de muchas cosas, pero él en general, pues, o sea, me echa muchas porras, ¿no? Me dice, pues, a ver, eres una chava bien capaz, eres inteligente, o sea, desde que te conozco trabajas, o sea, no es que yo te haya llegado a rescatar, ¿no? Solo nos encontramos, pues, no es que yo te haya llegado a rescatar, me gusta. Sí, ¿no? O sea, es así, pues tú ya eres una persona y nos encontramos y pues chido, ¿no? Fluimos. Pero justamente tocaste un tema importante que yo tengo amigos que sí se han acercado y me han dicho es que yo tengo miedo de tener una pareja porque pues sí, el estereotipo es que el hombre es el que mantiene. Mis amigos, a los que estoy citando en este punto son chicos con discapacidad, ¿no? Entonces así pues, a veces yo tengo trabajo temporal, no tengo trabajo, entonces cómo voy a sostener una familia o cómo voy a invitar a alguien a salir si no tengo lana o no. Entonces, pues justamente también esta cuestión del estereotipo de que el hombre es el que tiene que sostener, pues es complejo y entonces también por eso justo no hay tantas parejas donde los chicos estén con chicas sin discapacidad, ¿no? Digo, no es que no exista porque lo acabas de decir, pero no sé cuál de las dos situaciones sea más difícil, la verdad. Sí, que es todo un tema también porque justo es aprender a relacionarse, no sé si de por sí lo que dices, no es porque tú ya tienes una pareja, no es porque, no es para dar por sentado o por hecho que ya todo es perfecto, como dices, todas relaciones tienen sus complicaciones, ¿no? Sí. Pero pues dentro de todas estas relaciones has logrado encontrar una persona con la cual conectar y habrás cosas en las que sí y en las que no, pero pues bueno, eso viene como de cajón, ¿no? En cualquier relación que tengamos. Y justo sobre esto también que decías de la familia me parece muy importante porque es otro tipo de violencia que yo no sé si es el más conocido o el menos conocido, pero sí había yo ya escuchado sobre ese tipo de violencia, es la violencia médica. Esta parte de las decisiones sobre el cuerpo de la mujer sin consultarle, no sé, por ejemplo, en tu caso déjame abrir la puerta a ver si has, por ejemplo, vivido alguna experiencia cuando vas al ginecólogo y que es una parte privada de ti y tú por no ver como al 100% qué es lo que puede llegar incluso a suceder o no sé, todo el contexto que llega a haber en torno a, ¿no? Es bien complejo, o sea, a veces, o sea, hay como
dos vertientes, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo cuando todavía veía mejor, pues no hablaba de que no veía y entonces pues yo trataba de ubicar el espacio y entonces ya iba y me sentaba y hacía como en automático, o sea, escuchaba la mitad de la consulta y la otra mitad era estar viendo dónde estaba la cama porque yo sabía que me iba a decir que me subiera a la cama o que entrara al cuartito a ponerme la bata o así, ¿no? Pero ahora me ha pasado mucho que tienen un banquito chiquito para subirse a las camillas y siempre me pego con ese banquito. Entonces, pues, más allá de esta violencia que sí vivimos las mujeres, que es la obstétrica, pues a mí me tocó, no en el consultorio propiamente, pero sí me ha tocado que muchas personas me cuestionan el haber elegido ser mamá. O sea, ¿por qué si tienes una discapacidad fuiste mamá? ¿No? O sea, sí tiene que ver lo obstétrico y no porque es así de, pues es una cuestión médica, pues porque lo decidí, porque tengo la capacidad y cuando no la tenga, pues ya buscaré quien me ayude, ¿no? Y en esta cuestión ya como del el espacio físico, pues sí me cuesta porque obviamente pues hay consultores que están a media luz y yo luego digo, no, ya aquí no veo nada, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo y estaba una vez en la sala de espera, yo soy usuaria del ISSSTE, del Estado, y entonces acabo de llegar y le pregunto a la chava, disculpa, te tengo que entregar la hojita porque era un estudio como de un ultrasonido del riñón. Y me dice, ay, no, me contestó, ¿qué es? Ahorita te digo, no sé qué, yo, bueno, entonces dije, pues ahorita que me digan, ¿no? Total. Y entonces ya, Hansen, y ya me paro, y me dice, a ver, dame su hoja. Y yo, pues es lo que le estoy diciendo. Pero ya se la estiro y como que no la agarro y le dije, discúlpame, es que no veo. Entonces a mí siempre me sale mucho el discúlpame, ¿no? O sea, como si fuera como mi culpa no ver. Entonces ya, me dice, sí, pásate. Y entonces ya me paso y le digo, y voy a un consultorio como a media luz y le digo, disculpa, yo tengo una condición que se llama retinosis pigmentaria, soy cega nocturna y no veo en tu consultorio. Por favor, cuando me des cualquier indicación, ¿me puedes decir hacia dónde me tengo que ir? Y se me queda viendo y me dice, no, sí, a ver, ahí está, enfrente de ti está la silla. Y yo, ok, ya me dice, tú tienes que pasar a la cama que está de tal lado. O sea, como que yo sentí que eso suavizó mucho, ¿no? Y ya, aparte pues les da curiosidad. Y entonces, ¿cómo ves, no? Mientras ves en el estudio. Pero al principio, o sea, yo digo, y entonces a todas las personas que están sentadas, que no tienen una discapacidad, las va a tratar así de mal, ¿verdad? Porque a mí como que medio me trató bien porque le dije, oye, no veo yo, o no sé si les da miedo que... Entonces a la persona quejosa que voy a decir, ay, es que el doctor no me trató bien porque, ¿no? Pero sí, y pues en la cuestión obstétrica, pues sí es como muy complejo porque pues son unas posiciones bien extrañas que luego sí, las primeras veces ni las entiendo, ¿no? Y luego así de, o sea, sí te queda como de, ay, me está agarrando bien o se está pasando, no, porque yo luego digo, ay, pues también revísame pues la parte de arriba porque yo, aunque parece que soy muy sensible, pues a lo mejor tengo algo y no me doy cuenta y así, ¿no? Revísame los senos. No, pues que sí. Y yo, no, creo que sí, es como me está tocando médicamente, ¿no? Pero pues sí te cuestionas, ¿no? O si ya hay poca gente en el consultorio es así como de, o ¿por qué no mandó a llamar a la enfermera? Porque ese es el protocolo, ¿no? Entonces sí son como muchas cosas, pero yo digo, por lo menos yo todavía estoy como consciente y me digo, pero compañeras que realmente, pues no sé, una chica sorda que no pueda gritar, o sea, me parece algo muy complejo, ¿no? Que no exista pues ese acompañamiento o esa perspectiva de discapacidad. Sí avanzamos mucho con la perspectiva de género, pero se complejiza cuando necesitas género y discapacidad, ¿no? ¿Quién va a atender un caso de un abuso sexual de una compañera sorda, ¿no? Si no hay un intérprete, si ella, o sea, lo primero que van a hacer es revictimizarla, no sé, ¿no? ¿Por qué saliste si eres una chava sorda? Seguramente es lo primero que le diría, ¿no? ¿Por qué fuiste a la fiesta si tú no oyes? ¿No? O sea, porque así son, entonces sí. Es muy complejo, se necesita como avanzar mucho en diferentes pasos, ¿no? Porque dices, bueno, sí, ya tenemos la perspectiva de género, pero y luego, ¿no? Y pues justamente como a lo mejor somos un número menor, pues piensa que no se necesita esa inversión, ¿no? De decir, bueno, vamos a capacitar a todos que aprendan lengua de señas mexicana,
cuando a lo mejor llega una o dos víctimas, ¿no? Entonces van a decir, es como mucho esfuerzo pero pues se necesita, o sea, se necesita. Sí, que no nos vayamos por esos números y decir justo minoría para que no exista, ¿no? Tú, por ejemplo, esto que mencionas de que como quiera, si te dieras cuenta de alguna situación, etcétera, pudieras gritar, ¿alguna vez has sentido que tu discapacidad ha sido utilizada para minimizar esa voz? Ay, no sé, creo que no. Creo que siempre he tenido como, o sea, en esta cuestión médica, o sea, sabes, solo como ese momento que conté hace rato, sí me sentí como muy vulnerada, como muy así de, es que si yo hubiera visto, o sea, ¿no? Como todas esas cosas, y pues los traslados para hacerme como, no había médico legista en esa fiscalía, entonces me tuvieron que trasladar a otra, no dejaron que mi esposo fuera conmigo porque pusieron mil pretextos. O sea que no se puede subir a una persona que no es víctima en el mismo vehículo, según, porque si pasa algo, si chocamos y yo, no, ¿qué vamos a chocar? ¿No? O sea, ya después lo piensas, ¿no? Pero justamente, esa vez sí me sentí muy vulnerada y sentí que no era como capaz de defenderme yo sola, ¿no? Y sí siento que fue un poco, pues, justo porque no veía, ¿no? Y las cosas, pues, que sí me sucedían muy al principio de usar el bastón es sentirme como una mujer ciega nocturna, o sea, ciega en la noche con mi bastón, se me hace súper peligroso para mí. O sea, sí lo hago, yo no dejo salir, pero de verdad se me hace así como que si alguien quiere jalarme, es el momento perfecto, ¿no? O sea, como de, entonces sí, a veces sí voy con ese miedo y sí siento que, o sea, como que sí me hago chiquita, pero digo, bueno, o sea, yo siempre aviso, ¿no? Ya voy bajando, me encuentro a la mitad del camino, o nos acompañamos así, o me recoges en tal, o voy a tomar tal ruta. Y digo, bueno, o sea, espero que no me pase nada, pero en ese momento sí siento, como dices, ¿no? Que la voz se hace pequeña porque, pues sí me siento en un estado de indefensión, ¿no? O sea, pues no veo, o por ejemplo, ¿no? Si me agarran una pompa y estoy de noche o en el metro, mi vista periférica no funciona, ¿quién fue? No voy a saber. O si te quieren robar el celular o algo. Sí, no voy a saber, descríbete a ver, no sé, ¿no? O sea, sí. No lo sé. No lo vi, no lo veo. No, eso, o sea, que te piden, describe a tu agresor, o sea, ¿cómo le hacen cuando una persona ciega justamente tiene que describir, o sea, tiene que haber ahí también un cambio y un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento en cuanto a lo jurídico, de cómo están llevando los procesos con o sin adecuaciones, ¿no? Sí. Y en esta parte de justo desde esta vulnerabilidad, en esas situaciones o en lo médico que mencionas, ¿en algún momento llegaste a dudar si tenías derecho a exigir respeto? Al principio sí. O sea, como que mi cuestionamiento fue un poco más o sea, no va a pasar nada. O sea, ¿para qué hago tanto si no va a pasar nada? Porque no lo van a agarrar, porque no, o sea, sí dudas. Pero ahora es así de, no, hasta las últimas cosas, no me importa, yo ya alcé la voz y ya no me voy a echar para atrás, o sea, en todos sentidos, ¿no? O sea, como, ya hice la caminata, ya hice el tendedero, o sea, ya no nos van a detener, porque justamente es eso, ¿no? Ya no van a apagar nuestras voces, o sea, al contrario, pues nos tenemos que ir sumando más, haciendo más comunidad, haciéndonos más fuertes para ser, pues, más escuchadas, y que justamente regresando a la frase que se dice en las marchas del 8M justamente, pues lo que no se nombra no existe. Si nosotras no nos nombramos y si no nos reconocemos y si no hablamos de todo lo que nos permea y de todo lo que nos pasa y lo que nos sucede y así, pues jamás vamos a ser volteadas a ver, jamás vamos a ser reconocidas y jamás vamos a avanzar en ninguna política de nada, ¿no? En una política pública, ¿no? En qué vamos a hacer, cómo se va a llevar este proceso con una persona así en esta situación, ya sea silla de ruedas, sea una chica sorda, sea una chica ciega, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer una chica con síndrome de Down, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, qué línea se va a seguir, ¿no?
Sí, o incluso con alguna enfermedad mental, o sea, cómo se va a abordar cuando tenga alguna crisis, porque son de esas discapacidades psicosociales que se empiezan a nombrar también apenas. Por ejemplo, tuve un episodio con una persona con trastorno bipolar, entonces justamente que se empiezan a nombrar que también se tienen que hacer adecuaciones para atender a estas personas si en algún momento se les da una crisis, ¿no? Sí, Entonces, sí. me parece muy valioso poder justo preguntarte esto y llevarlo a ¿cuándo es que te diste cuenta de ese impacto que tenía tu voz? Dijiste algo que me marcó mucho, que es lo de que ya nadie nos va a callar, ¿no? Pues creo que así como el parteaguas fue cuando sentí que ya no veía. O sea, porque como que mi enfermedad se había mantenido constante. Yo pues veía, entre comillas, bien, ¿no? De día, podía hacer un montón de cosas. O sea, incluso esta acción tan sencilla que también se me hace como muy tonta, de correr para alcanzar el metro cuando ya vas tarde. O sea, porque de repente dices, pues ya llegó el otro, 5 minutos tarde. O sea, ¿sabes? No sé. Sí. O sea, hay una película que se llama Si yo viera, ¿no? Y justamente, bueno, se llama Sliding Doors, creo. O sea, y que justo la escena es que se cierran las puertas y en una entra y en otra sale y pues eso decide lo que pasa, ¿no? Porque en una le pasa como un accidente y en otra conoce un chico y así, ¿no? Entonces, o sea, si te pasas pues cuestionando, pues no sabemos qué hubiera pasado si te subes o no, si llegas esos 5 minutos tarde o no. Pero a lo que voy es que ese simple hecho de, o sea, yo podía correr porque veía mi periferia, que no iba a chocar con ahora que se vaya el metro, ¿no? Es decir, yo no voy a checar, no voy a arriesgar mi vida o la de alguien más por llegar justo, ¿no? O sea, por eso procuro salir como con tiempito, ¿no? Pero justo cuando me di cuenta que ya no estaba viendo como veía y que empecé a perder más la vista, dije, no, es que si no empiezo a hacer algo por mí ahorita, una, nadie lo va a venir a hacer, eso es un hecho, nadie va a venir a hacer las cosas por ti. Y dos, pues tengo que asumir esta nueva manera de ver. Y entonces si no alzo la voz ahorita, y pues cuando yo empecé fue justo en la pandemia, en el que todo el mundo estábamos como en un estadio entre la depresión, entre la soledad, entre el aislamiento, el encierro, ¿no? El ver a tu familia 24/7, ¿no? Pues porque antes, o sea, yo veía a mi esposo en la noche, ¿no? Él se iba a trabajar temprano, yo me iba, nos veíamos hasta la noche, ¿no? Éramos otra familia, ¿no? Entonces, sí, ahí fue que empezó el cuestionamiento y empecé a alzar la voz y dije, pues, si ya me asumí, me acuerdo que alguien me dijo, ay, pero a ti no se te nota o tú no tienes discapacidad. Y yo dije, ay, no, si yo ya me asumí, tú no me vas a venir a decir que no tengo una discapacidad. O sea, eso ya no va a pasar. Eso tú ya no vas a callar mi voz. Y entonces a partir de ahí fue que dije, no, pues ya, o sea, para adelante, hacer más cosas, hacerlas más grandes, hacerlas más visibles. Y así fue. ¿Y qué cambió en ti y en tu vida cuando entendiste que tu discapacidad no te quitaba ese poder ni esa voz? Pues creo que completó ese proceso como de empoderamiento que tiene uno que hacer y que no es mágico y que no es de un día para otro y que llegas a un punto y no es que ahí te quedes, ¿no? Te puedes volver a caer y reconstruirte así, pero yo dije, no, pues, o sea, este es mi derecho. Estábamos en medio de la pandemia y entonces yo sentí que me bajó la vista y había unos talleres. Yo trabajo para el UNAM y empezaron a dar unos talleres en línea, pues de muchas cosas, ¿no? De masculinidad frágil, de lenguaje inclusivo. Y yo decía, pero no da nada de discapacidad, qué raro que siendo la UNAM, ¿no? Yo decía, y hasta el último dieron uno de discapacidad y de hecho era una compañera ciega. Y yo así fue, wow, pero ese lo moderó una chica que estaba en unidad de género. Yo ni siquiera sabía que en UNAM ya tenía una unidad de género en ese momento, ¿no? De género y no discriminación, me parece que se llama así el nombre completo. Y entonces la chava al final dio su mail y su teléfono y yo lo tomé y entonces le dije, oye, me pareció muy importante el tema de hoy, Lala. Y dije, yo tengo una enfermedad. Y así, o sea, me tomó la llamada y así. Y me dijo, es que, le dije, mi problema es que yo no sé cómo decirlo en mi trabajo. Tengo miedo que me corran. Y me dijo, no tienes que tener miedo. Tú tienes un derecho. Y cuando tú entiendas
que ese es tu derecho, las cosas van a cambiar. Yo dije, sí es cierto, o sea, mi derecho es habitar las calles, mi derecho es decir sobre mi cuerpo, mi derecho es decir en mi trabajo y que no me corran. O sea, ese fue el momento en el que una chava que sabía, ¿no? Que era experta, me dijo, es tu derecho. Ujú. Y yo, pero es que yo, si ya no puedo hacer esta parte del trabajo, o sea, pues me van a correr porque pues ya no puedes hacer para lo que te contrataron. La institución lo tiene que resolver. Pero sí, como súper fresca, sí. Y ella trabaja para la institución, pues, ¿no? O sea, porque hay personas que trabajan para la institución y defienden a la institución. Sí. Dijo, la institución lo tiene que resolver. Tú tienes esto, me estás diciendo, tú no te estás negando, es tu derecho. Yo, pero van a correr, la institución lo tiene que resolver, tú no te preocupes. Y fue así como para mí, fue un abrir los ojos de, ok, es mi derecho, entonces nadie me lo quita. Y entonces de aquí para adelante. Pero siento que fue eso, o sea, el perder más la vista y el entender que yo tenía ese derecho. O sea, que lo que es mío, pues, ¿no? Que nadie me lo puede quitar. Claro. ¿Y para ti qué significa hoy el 8 de marzo? Uy, un montón de cosas. Pues el 8 de marzo es como muchas cosas porque primero es el derecho a habitar las calles como mujer. O sea, es que sabes, como mujer tienes que ganarte todo. Tu derecho al voto, ¿no? Tu derecho a estudiar, a trabajar, o sea, todo, ¿no? Entonces, pues tu derecho a marchar y pues creo que justamente el cómo se conforma un 8M es como lo importante, ¿no? O sea, la ola de feminicidios que pues vive el país nos llevó a hacer una protesta, ¿no? Justamente, entonces, o sea, estuviera padre más bien que no existiera un 8M, ¿no? Porque eso quisiera decir que las mujeres estamos seguras por ser mujeres, seguras en nuestra casa, en la calle a las 3 de la mañana caminando solas, ¿no? O en tu casa con tu marido violento, ¿no? O sea, con falda, con pantalón, con short, con lo que respétame, sea. cabrón. Entonces, ¿no? O sea, pero pues, ¿no? O sea, toda esta ola pues nos llevó a las protestas, al 8M, y justo o sea, es que son como muchos fenómenos, son como muchas cosas, porque dentro del 8M yo primero marchaba con el contingente, bueno, con la contingenta, pues de todas las mujeres, ¿no? Ujú. Luego con la de la UNAM, y luego ya se hizo la contingenta de mujeres con discapacidad, ¿no? O sea, dentro de las mujeres no nos veían a las mujeres con discapacidad, ¿no? O sea, sabes, es como muy complejo todo, ¿no? Entonces ya también ganamos ese lugar. Hay una consigna que dice, o sea, creo que la hizo una amiga de una amiga. Yo tengo una amiga muy cercana que es usuaria de silla de ruedas y la consigna es volteame a ver que yo también soy mujer. Y la gritó así, íbamos en la silla de ruedas y alza como su pañuelo y empieza a gritar y todas las chavas voltean y nos ven a las dos que vamos en silla de ruedas, pues porque obviamente no nos veían entre la bola, ¿no? Entonces dije, pues sí es cierto la importancia pues de nombrarnos correctamente, de alzar la voz y pues justamente, ¿no? Pues implica muchas cosas un 8 de marzo, ¿no? Tener como el derecho a salir a expresarte y que no sea, bueno, se pretende que siempre no sea pues violento, ¿no? O sea, porque pues es tu derecho. Y como esta parte pues de ver como también que las juventudes empiezan a tener pues también esta conciencia, ¿no? O sea, porque siempre, o sea, tú estás en un lugar porque alguien antes que tú abrió ese espacio. O sea, yo tengo el derecho a votar porque una mujer abrió ese espacio hace muchos años, ¿no? Entonces, pues está bien chido que las infancias, que las juventudes habiten también esos espacios que ya están, ¿no? Que ya están pues ganados y pues significa muchas cosas, pues que exista el 8 de marzo y que exista también una contingente de mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, pues sí, a veces cuando es como en un horario más tarde, sí me ha pasado que yo digo, pues igual no llego al Zócalo, porque ya no voy a ver, y ya en el Zócalo es como mucha gente, es mucha aglomeración, ya están cerrados los metros, y a mí se me dificulta como mucho salir, pero el año pasado le dije a mi hermana, porque mi hermana igual que yo tiene, no sé si veo un poquito menos,
Este año sí llegamos, o sea, no importa lo que tengamos que hacer este año, sí llegamos y a ver cómo nos salimos, a ver si le decimos a alguna compañera que nos orille, a ver si vemos a mi sobrina, ¿no? Y llegamos y fue como muy poderoso porque ahí nos encontramos a muchas de nuestras compañeras con discapacidad y subimos un video y justo nosotras dijimos, ¿no? Con falda o con bastón, respétame cabrón, ¿no? Porque pues justamente como tenemos el bastón y no vemos, eran varias compañeras ciegas, entonces pues es como muy poderoso poder vivir un 8 de marzo. Claro, me gustó ese no es lema, pero lo de con falo o con bastón. Ajá. Respétame, porque sí. O sea, es que es algo que no es para ya revictimizar ni decir que ¿por qué tú traías esto? No, o sea, ya pasó el que dijeran eso, ya ahorita ya más bien es respetar por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de ser persona. Tienes derecho a vestirte como quieras. Sí. El otro no se tiene que pasar para nada contigo. O sea, tú tienes, y tienes derecho a echarte una chela y a pintar la ciudad a las 3 de la mañana, o sea... Sí, todos tenemos ese derecho, entonces también se me hace muy valioso eso. Y me gustaría escuchar, ¿qué mensaje le darías tú a una mujer que está viviendo algún tipo de violencia y que aparte, pues bueno, es una mujer justo con discapacidad? Pues creo que el mensaje es siempre, mi mensaje en general es no están solas, no estamos solas y no estamos solos como comunidad disca, ¿no? Como mujeres creo que se dice fácil, salte de ahí, ¿no? O sea, porque a veces juzgamos así, pues ¿por qué no se sale? Pues si ya le pegó 3 veces el marido, ¿no? O sea, que se salga. Es un proceso, no sé cuánto tiempo lo tengas que vivir o cuánto lo puedas soportar, pero que sepas que no estás sola, que debe haber una red de apoyo, aunque tú sientas que de verdad no tienes a nadie. Si tú un día decides salirte, vas a encontrar a alguien que te ayude, aunque sea en ese momento y de ahí para adelante, ¿no? Pues que no nos juzguemos como mujeres, porque es bien fácil, ¿no? Como mujeres así, juzgarnos, ¿no? Más allá de como personas, como mujeres creo que es bien difícil, nos juzgamos mucho, entonces pues más bien que tengamos empatía con nuestras iguales, con nuestras hermanas, y que realmente hagamos comunidad, ¿no? Que este hashtag que también es que sororidad para todas, realmente sea sororidad y no se quede como en una frase, en salivita, sino que realmente se aplique en la práctica diaria, ¿no? O sea, sí, con una chava con o sin discapacidad, y pues si puedes empatizar con las hermanas con discapacidad, pues está más chingón. Eso que dices de la sororidad y justo empatizar, si una mujer, yo quisiera decir cualquier persona, hombre o mujer, lo que sea que esté viendo, quien sea que esté viendo el episodio, pero yéndonos al tema de la mujer, si una mujer sin discapacidad que nos esté escuchando quisiera ser esa aliada, ese apoyo para una persona con discapacidad, desde lo que puedes hablar tú en carne propia, desde la discapacidad visual, retinosis pigmentaria, ¿cómo podemos ser esas aliadas? Pues primero, antes que nada, empatizando justo y preguntándonos qué necesitamos, ¿no? O sea, como decía hace unos momentos, no asumir que yo necesito A o B, o sea, tú háblame, pregúntame y yo decido, ¿no? ¿Y cómo puedes ser aliada? No me juzgues, no hables de mí, no me señales, o sea, ¿no? Ahí va la pobre cieguita, ¿no? O sea, ahí voy y yo estoy haciendo mi propio esfuerzo. Si no me das, no me quites, ¿no? No me juzgues a priori, no sabes lo que estoy viviendo o lo que está viviendo otra compañera usuaria de silla de ruedas o cualquier discapacidad, ¿no? O sea, y si está, en ti querer ser aliada, pues pregúntanos cómo nos puedes ayudar, ¿no? En mi caso, pues sí, justamente si me ves como desorientada o que ya me perdí, pues solo acércate, pregúntame cómo me puedes ayudar y yo seguramente te voy a decir, oye, ya la navegación va para acá o voy hacia tal lugar o así, y ya con ese, o sea, parece poco, pero sí es mucho, ¿no? No, y que como sociedad también creo que abrir esta reflexión, o sea, muchas veces cuántas personas no se nos acercan, incluso hasta de bajos recursos, a decirnos que si les ayudamos, no sé, a leer una dirección, a darles una moneda, etcétera. Y yo siento muy feo porque hablando por mí, yo creo que la mayoría de veces
sonrío y digo, perdón, pero no, y me sigo, no porque no quiera ayudar a esa persona, me sigo y me da una culpa horrible porque digo, es que yo quiero poder ayudar a esa persona, pero también el país en el que vivimos Sí, no nos ayuda, entonces como esa gente que implica o sea, las personas que llevan a cabo esas violencias, los que llegan a ser los rateros, etcétera, todas las personas, los delincuentes, es mucho pedir que tengan esa conciencia, o sea, porque justamente quienes más pagan son los que no deberían. Sí, como que los que necesitamos, yo me acuerdo mucho, fue muy chistoso. Voy saliendo de una consulta en el Conde de Valenciana, que está en el centro. La siguiente calle es muy blanca y hace mucho sol porque era como mediodía y yo iba me habían resultado los filtros y yo iba muy contenta hacia el trabajo porque había pedido permiso de llegar tarde. Y como en esa felicidad no vi el piso, me caigo, o sea, como había una bardita, me torzo el pie, me caigo, pero así me caigo con toda mi humanidad. Y no me pude parar porque realmente me torcí el pie horrible, ¿no? Entonces yo así me intento parar y yo así de, y lo vuelvo a intentar y yo así de, Y entonces ya me quedé así como 5 minutos tirada pensando así como de seguro me rompí el pie, o sea, yo estaba así casi chillando y dije, no, ya me rompí el pie, o sea, pero ahorita qué voy a hacer, y el trabajo, y la verdad. Y ya, ¿no? Como que de repente me incorporo, me siento poco a poco, pues me tardé un montón, ¿no? Uh-huh. Y ya había como ahí por ahí un postecito, ya medio me agarré, entonces ya se acerca un señor como de esos como vienes, y me dice, ¿necesita ayuda? Y yo, ay, la verdad, sí, ayúdame, por favor. Me levanta, ya me ayuda a sentarme como en una banquita que había, y me dice, ay, señorita, perdón, yo vi que se cayó, yo porque no me ayudó, ¿no? Me dice, pero la verdad es que la semana pasada una señorita se dejó caer y cuando un señor se acercó a ayudarla, lo asaltaron. Y me dice, yo por eso yo pensé que a lo mejor usted iba a hacer lo mismo. Y dije, no, yo sí me caí. Entonces justo lo que dice, o sea, pero yo me enteré porque me dijo el señor, es que la semana pasada una señorita se cayó, igualito que usted, se acercó un señor a ayudarla y lo asaltaron, o sea... Sí, la señorita, y yo así dije, no, yo sí me caí, terminé con el pinche, pero entiendo perfectamente, ¿no? Que a veces no sabes, o sea, si la ayuda que te están pidiendo, pues, es justo, porque la necesitan, no, pues es una trampa, o sea, es muy complejo, o sea, es muy complejo. Sí, y aparte también pedir ayuda, es como, ¿a quién le pido ayuda, no? Como que esa dificultad para confiar, creo que es algo que como sociedad también nos tenemos que llevar a la reflexión, y que se abra más esa parte de la confianza en la sociedad, porque justamente están pagando las personas que necesitan la ayuda, o sea, digo que necesitan la ayuda mencionando personas con discapacidad, pero en realidad en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede necesitar algún tipo de ayuda, y también vamos nos va a pesar ese decir, no están confiando, no me van a ayudar, pero por todo el contexto social que vivimos, ¿no? Entonces, ir también abriendo esa conversación del impacto incluso que va teniendo, tal vez un daño colateral, pero que también tiene que saberse, ¿no? Sí. Para cerrar este episodio que me gustó mucho poder haber grabado contigo, me gustaría que completes la frase, ser mujer con baja visión es... difícil pero no imposible. Me gusta porque justo creo que a lo largo del episodio lo fuiste un poco explicando el contexto de difícil pero no imposible, y en el primer episodio que grabamos juntas también lo compartiste, pero ahorita de cierre, ¿qué reflexión te gustaría añadirle a eso? Pues que somos personas, somos seres humanos y de verdad tenemos días buenos, días malos. La baja visión en particular es algo muy frustrante porque un día puedes ver chido y al otro día ver menos y al otro día ver todavía menos. Entonces te la pasas como en ese constante duelo y también en esa constante lucha de, pues, ¿para qué le sigo, no? O sea, si esto se va a poner peor, ¿no? Pero pues finalmente no, o sea, no hay que dejarnos vencer. Es bien frustrante, es bien difícil y se vale una chilladita, seguirle y pues a intentar como cambiar las cosas para nosotras mismas. Te estaba pensando mientras lo decías, la parte también de que decías se vale la chilladita y todo eso, y el también arreglarse, el también maquillarse para una, el también buscar hacer esas actividades para no dejarse venir abajo, ¿no?
Sí, claro, o sea, a veces justamente piensas, no, me voy a arreglar porque voy a salir, o el clásico de ese vestido que me compré, me lo voy a estrenar en un evento así padrísimo, cuando me inviten a comer o lo que sea, ¿no? Pero pues estar vivo es ese evento, ¿no? Es ese evento, o sea, si tienes así una blusa que te compraste, unos tenis, lo que sea, si es tu quincena y quieres comprarte un helado ese día, disfrútalo, o sea, porque de verdad no sabemos, ¿no? De repente pensamos que la vida puede ser muchos años y de repente pues no, había un eslogan de una marca como de los 90 y decía el futuro es hoy. Y me gusta mucho porque el futuro es hoy, o sea, porque no sabemos si ese futuro lo vamos a vivir o no. Entonces, pues, justamente, como bien lo dijiste, si te vas a maquillar, si te vas a comer algo chido, si te vas a poner algo chido, pues que sea para ti, que lo disfrutes. Y si el resto del mundo lo puede disfrutar, está chingón. Pero si no, hazlo por ti y para ti. Muy bien, me gusta. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Cristi. Yo encantada y feliz de la vida. Muchas gracias. Para cerrar me gustaría nada más una breve como frase reflexión de que justo este 8 de marzo no es solo para que marchen las mujeres sin discapacidad, sino para que también marchen y veamos que marchan todas las mujeres que han tenido que luchar el doble para ser escuchadas y que su voz no necesita permiso. Y yo quisiera cerrar que también marchamos por las que no están. Entonces es importante las que no están y no solo porque ya trascendieron, sino porque realmente a lo mejor su circunstancia física, económica o geográfica no las deja estar, ¿no? Sí, me gusta que hayas añadido eso. Y pues bueno, como ya saben, es muy importante, súper importante que se suscriban porque si no, este espacio ya no sería posible. Necesitamos que siga creciendo la comunidad. Por favor, denle like, campanita o lo que sea que le tengan que dar. Y que compartan, porque me gustaría que se creara más comunidad para abrir estos temas, no solo dentro del movimiento de personas con discapacidad, sino también personas sin discapacidad. Todos vivimos en esta sociedad, en este mundo, y todos podemos crear relaciones afectivas muy bonitas y muy interesantes. Entonces también abrirnos a eso y suscribiéndose es una forma de propiciar que eso se dé. Aunque no lo crean y crean que solo se los digo para tener followers, no, es porque realmente es parte de crear una comunidad. Entonces, pues nada, eso y los veo en el próximo episodio. Bye.